con ustedes esa información que desde febrero de este año recibimos enfocada en el tema de espacios confinados. Para las personas que ya llevan trabajando pues, en la parte de seguridad y salud, recordamos que más o menos para el año 2008 el gobierno sacó un borrador de resolución, salió para el mismo año aproximadamente que salió la primera resolución de trabajo en alturas, que fue la 3673 del 2008. El gobierno sacó un borrador de la resolución de espacios confinados y desde esa época muchos compañeros, muchos colegas, muchas personas pues venían con el tema de que ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir y digamos que siempre tuvimos esa amenaza de que iba a salir la resolución de espacios confinados y apenas hasta este año la recibimos. Entonces, el propósito de esta reunión, como lo vieron ustedes en la citación, es abordar la resolución desde un tema un poco global, pues el tiempo que tenemos es un tiempo corto, digamos que de una hora para poder ahondar mucho en él. Las personas que estén interesadas en conocer un poquito más, pues por medio de SAP ustedes pueden contactarse con nosotros para darles un apoyo más específico. La idea es que dentro del proceso del webinar, pues yo les voy a comentar lo que la resolución nos habló desde la parte de la administrativa, la parte operativa, la parte técnica, y las personas que estén interesadas pues en las preguntas pueden irse por el chat, ir viendo las preguntas para poder al final poder hacer la recopilación de ellas y poder darle respuesta. ¿Bien? Entonces, como le estábamos diciendo, el propósito, vamos a abordar esta resolución 0491 para que, digamos, quedara una información global al respecto. ¿Bien? Julián, si me escuchas, te agradezco que me colabores con la presentación porque me tocó conectarme por celular y pues, tengo inconvenientes aquí para la presentación. Me regalas las diapositivas. Bien, de espacios confinados ya se habría hablado en Colombia hace unos años. Digamos que a pesar de que nosotros siempre teníamos este tema de que saliera la resolución de espacios confinados, ya teníamos un marco legal en esa resolución que todos los que trabajamos en seguridad y salud, digamos que en algún momento la hemos tenido que ver, que es la famosa resolución 2400 del 79, la que para nosotros en la parte de seguridad y salud hoy en día, pues es digamos que la Biblia respecto al tema. En esta resolución había 3 artículos específicos en los que se tocaba el tema de espacios confinados sin ahondar mucho. Los que han tenido la posibilidad de ver esta resolución saben, es una resolución que en primera medida, pues a la actualidad hoy en día está supremamente desactualizada, en la redundancia, pero que nos sirve como fuente de información para algunos elementos que posiblemente no lo tengan. En tema de espacios confinados teníamos 3 artículos, el 177 donde nos hablaban ya de elementos de protección personal, y nos hablaban de mascarillas respiratorias con una fuente exterior de oxígeno puro para poder respirar. Vamos a ver que en esta nueva resolución, la 0491, ya el tema avanza un poquito más. También nos hablaban de que los empleadores están en la obligación de suplir, en el artículo 177 hablaban de los EPP, en el artículo 624 hablaban de que el empleador está en la obligación de suplir atmósferas respiratorias adecuadas para los trabajadores, y en la resolución 694, en la cual se habla específicamente de soldadura en espacios confinados, nos decía que estaba prohibido para menores de edad. Es importante aclarar que esta resolución de espacios confinados y los que de pronto ya la han podido ir revisando, tiene mucha relación con el tema de trabajo en alturas. Las personas que ya han revisado y maseado esa resolución 1409 del 2012 han visto que tienen muchos elementos de similitud, y uno de ellos que creo que se quedó en esta resolución 0491, posiblemente no lo colocaron porque ya existía ese reglamento anterior, esa resolución 2400 que nos decía que los menores de edad no tienen, es decir, no están autorizados para hacer trabajos en espacios confinados. En la de trabajo en altura lo colocan específico, en esta no se puso, pero tenemos, como les digo, la fuente de información de esa resolución del año 79 que nos da, digamos que el referente para no permitir el trabajo de menores de edad en el tema de espacios confinados. Bien, me regala la siguiente, Julián, por favor. Y entonces tenemos nuestra resolución 0491, fue publicada en el Diario Oficial el 25 de febrero. Ustedes revisan, la resolución está con fecha 24 de febrero, pero es muy importante, y esto para las personas que trabajan en seguridad y salud, muy importante que tengamos en cuenta que la legislación en Colombia queda oficial y formalmente comunicada cuando queda divulgada en el Diario Oficial, que es como digamos el medio que el gobierno tiene para poder socializar de manera formal el tema de legislación. Entonces, la resolución 0491 quedó reglamentada el 24 de febrero, quedó publicada el 25 de febrero. Esto tiene una trascendencia en el punto de el plazo que vamos a tener para el cumplimiento.
La resolución tiene 6 meses de cumplimiento, o sea, es decir, tenemos 6 meses para cumplir esta resolución o lo que la resolución 0491 tiene en su contenido. Muy importante tener en cuenta, y más con la coyuntura con la que estamos viviendo actualmente, que posiblemente, ojo, no vayan a decir después, no, es que la persona del webinar de SAFE nos dijo que ya quedaba aplazada. No, posiblemente, uno, por la cantidad de exigencias que hay en esta resolución, que ya iremos viendo que son bastante complejas, y número dos, por la coyuntura sanitaria actual que estamos viviendo, pues con esto del COVID-19, lo más posible es que ese plazo se pueda se pueda llegar a ampliar, es decir, posiblemente esos 6 meses que vencen el 25 de agosto del año 2020 no se vayan a dar exactamente para el cumplimiento. Yo trato y evito hacer comentarios de modo personal, pero siento que esta resolución 0491 del 2020 posiblemente va a recaer en un error que ya fueron recurrentes en otras legislaciones, como por ejemplo la resolución de trabajo en alturas, como por ejemplo la resolución del sistema de gestión. Y es que establecen unos plazos muy cortos para unas exigencias muy altas. Entonces miren todo lo que ha pasado con alturas, ¿sí? Alturas tuvimos 4 aplazamientos para llegar hasta que en el 2014 la gente estuviera certificada. Miren lo que pasó con el sistema de gestión. La resolución, el decreto 1443, luego la 1072, luego la 1111, luego la 0312. Entonces, infortunadamente, y excúsenme si el comentario, no quiero sonar como arrogante con esto, pero siento que el legislativo en esto como que no ha aprendido de su propio error. O sea, como que estamos recayendo en colocar plazos muy cortos para exigencias muy altas. Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Para hacer trabajo en espacios confinados debe haber una persona certificada, que se llama el entrante. A ese entrante tiene que certificarlo un entrenador de espacios confinados. Y a ese entrenador de espacios confinados tiene que tiene que formarlo un formador de entrenadores. Y en este momento en Colombia ni siquiera hay formador de entrenadores. Entonces hay que formar al formador de entrenadores para que forme al entrenador, para que forme a la persona entrante. Y eso en 6 meses. Entonces, digamos que lo más posible es que veamos por allá más o menos en julio de este año, y aprovechando la coyuntura pues del COVID, que el gobierno vaya a poder sacar plazos. Sin embargo, pues no podemos asegurar eso. Entonces, pues las empresas que ya tienen su tema de trabajo en espacios confinados, es bueno que comiencen a hacer todas las adecuaciones. Bien, ¿qué es un espacio confinado? Entonces aquí tenemos la definición. Las personas que ya han venido trabajando con esto van a ver que esta definición de espacios confinados tiene mucha relación con la que nosotros ya previamente hablábamos, y creo que se nos quedó por fuera solamente un requisito. Entonces, un espacio confinado es, Julián, para que por favor me regales los numerales, un espacio confinado es, número uno, un espacio que no está diseñado para la ocupación continua, ¿sí? El día de ayer que estaban haciendo la invitación al webinar, una persona cercana a mí me decía, pues se contactó y me dijo, César, soy cirujano, tengo una inquietud porque quiero asistir a la capacitación porque siento que los quirófanos se nos vuelven espacios confinados en algún momento. Entonces lo pone a uno como a pensar. Esto de no diseñarse para ocupación continua, ¿sí? Es un espacio en el cual una persona, voy a decirlo así, no pueda vivir en este espacio como tal. Entonces yo le decía a él, si usted llega al fin del mundo y todo el asunto, usted se mete al quirófano y usted puede vivir en el quirófano, no hay ningún inconveniente. Pero, por ejemplo, en una alcantarilla, en un silo, en un tanque, va a ser muy complicado. Entonces, en este punto número uno de ocupación continua, hablamos tanto de ocupar como de poder que una persona pueda convivir o sobrevivir dentro de ese espacio. Número dos, y aquí es muy importante tener en cuenta estos dos criterios, porque la resolución está diciendo que las entradas y salidas pueden ser limitadas o restringidas. Normalmente anteriormente decíamos una sola entrada, una sola salida. Aquí nos establecen dos criterios. Uno que es cantidad, entonces yo puedo llegar a decir que tengo una sola entrada y una sola salida, y eso tiene que ver con la cantidad, o puede ser con la forma o la dimensión. Cuando hablábamos anteriormente de espacios confinados y la gente decía, y es válido, pues cada uno tenía su concepto, la gente decía una sola entrada y una sola salida. Si aquí hay personas que trabajan en empresas donde se trabajan con silos, un silo puede tener 8, 9 o 10 manhole tranquilamente. Entonces hay varias entradas. El tema es, son varias en cantidad, pero son restringidas en dimensión o forma. Entonces ya la resolución aquí nos dice, tenga en cuenta la cantidad y tenga en cuenta la dimensión y la forma. Y la última, Julián, para que me regales ahí la otra, el tercer criterio de definición tiene que ver con el ingreso de cuerpo completo.
Los que ya leyeron la resolución, hay una parte en la resolución en la que personalmente quedé como, como enredado, porque más adelante cuando se explica la cantidad, es decir, perdón, los tipos de espacio confinado, nos hablan de un tipo de espacio confinado que es el espacio confinado tipo 1. Entonces, en el espacio confinado tipo 1, que es un espacio de boca abierta y profundo, nos dicen que de zanjas a partir de 1,20 m. Hombre, pues por más bajita que sea una persona, 1,20 m le va a estar llegando hasta la cintura más o menos. Entonces allí comienzan a ver esos conceptos ambiguos en la misma resolución. Aquí lo que me están diciendo es que el espacio confinado tiene que estar diseñado para que cuerpa el cuerpo de una persona completa y pueda realizar una tarea, ¿sí? No es un ataúd, no es un tubo en el que yo lo ingrese solamente para ingresar, sino que tiene que ser ingreso de cuerpo completo para realizar la tarea. Si ustedes se dan cuenta de la definición con la que nosotros veníamos hablando, nos queda solamente una en el aire que tiene que ver con la parte atmosférica, pero más adelante la resolución habla muchísimo sobre este tema atmosférico que ya lo iremos tratando. Entonces, tener en cuenta lo que es, uno, diseño no diseñado para ocupación continua, dos, entradas y salidas limitadas o restringidas, y tres, el ingreso de cuerpo completo. Bien, siguiente diapositiva. ¿Desde qué momento se hace el ingreso a un espacio confinado? En este punto hay que tener mucha precaución y recomendación para todas las personas que trabajamos en seguridad y salud. Una de las cosas que nosotros hasta el 25 de febrero de este año, o bueno, 25 de agosto, porque pues no sabemos si esto va a seguir, digamos que sí, hablemos de 25 de agosto por fe. Es que el tema de espacios confinados, como no estaba reglamentado, yo en cierta medida y lo que me podía encontrar en las empresas era que éramos un poquito frescos con la situación. Entonces me encontraba situaciones tales como, por ejemplo, el trabajador ingresaba al espacio confinado a hacer la medición atmosférica. O sea, el tipo ingresaba para mirar si el oxígeno que iba a respirar estaba disponible. Lo cual, pues, ahí sí, como dice el cuento, pues vendió el televisor para comprar el DVD. La resolución es que nos dice, el ingreso es a partir de cualquier parte del cuerpo del trabajador, cruza la línea imaginaria en el ingreso al espacio. Si usted mete el dedo meñique, es decir, vamos a hacer de cuenta que usted tiene una alcantarilla, destapa la alcantarilla y usted mete el dedo meñique en la alcantarilla y cruza esa línea imaginaria, digamos que de la entrada a la alcantarilla, usted ya acabó de ingresar. Estoy siendo un poco exagerado. Yo sé que usted me va a decir, bueno, ¿y qué pasa si meto el dedo meñique? Pues posiblemente no le va a pasar mucho. Pero lo que me quiero referir es que yo debo tomar todas las precauciones de seguridad y ojo con el tema atmosférico, y ojo con el tema de energías, y ojo con el tema de atrapamiento, y ojo con el tema de asfixia, y ojo con el tema de colapso de materiales, cuando hablamos, por ejemplo, de espacios confinados y excavaciones. Debo tomar todas las acciones antes de ingresar, ¿sí? Yo no puedo meterme a hacer una medición atmosférica. Eso es un error gravísimo en la parte de seguridad, ¿listo? Entonces, por eso la resolución es muy exigente diciendo, usted ingresa al espacio confinado a partir del momento en el que una parte de su cuerpo cruza esa línea imaginaria. Si ustedes ven la presentación, que les será compartida pues, a sus correos por medio de las personas que nos colaboran, están viendo allí un ingreso. Y miren que el ingreso de la persona, él ingresa primero los pies, ¿sí? Ahí él ya ha ingresado. Entonces alguien diría, bueno, pero todavía no tiene la cabeza, entonces no se puede ahogar. No, puede que no, pero él ya ingresó ahí. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese silo tenga trigo, tenga harina, pueda colapsarse, pueda tener un mecanismo en movimiento, haya energías adentro, haya algún tipo de energía estática. Entonces, debo tomar todas las medidas para que el ingreso ya sea un ingreso seguro. Bien, siguiente, Julio. Bueno, acá hay unas excepciones, así como en alturas, también el tema de espacios confinados tuvo unas excepciones. Hay tres excepciones puntuales. La primera son actividades relacionadas con fuerzas militares, policía y ejército, no están reglamentados por esta resolución. La segunda para el tema de rescate, y aquí quiero más adelantico hacer una observación, bueno, hagámosla de una vez para no quedar en el aire. Aquí me hablan de rescates especializados en espacios confinados, me hablan hasta de rescates submarinos o bajo agua. Con el tema de rescate, y yo sé que hay muchas personas que trabajan el tema de rescate que están escuchando esta capacitación, hay que tener en cuenta que una cosa es una entidad especializada en rescatar, como es Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, y otra cosa es una brigada de emergencia de una empresa. Por favor, por favor, por favor, ojo con las brigadas de emergencia de las empresas. Las personas que trabajan allí son trabajadores voluntarios, con muy buen sentido de vocación, con muy buena prestación de servicios de ayuda, pero ellos aún así son limitados en ciertos temas. Cantidades y montones de videos de internet ustedes pueden encontrar en YouTube
y si no me dicen yo les envío, de prácticas y simulacros de emergencia, de brigadas de emergencia que terminan en accidentes hasta mortales. Ahí hay cantidades de alturas, de rescate y todo el asunto. Entonces tengan mucha precaución y tengan mucha planeación, y vamos a ver ahorita en la parte de emergencias, que tiene que ser muy bien planeada para que todo, los que saben de emergencias saben que eso tiene que ser como un reloj suizo, tiene que ser una sincronía impresionante. Entonces, tengamos en cuenta que aquí nos hablan de rescates a nivel especializado, de entidades de rescates a nivel especializado. Entonces, tener mucha precaución con ese tema. Y la última actividad, pues la colocaron allí, respetable, pero pues no le veo mucho la aplicación, son actividades circenses voluntarias. Entonces, pues me imagino que el hombre bala, si se va a tirar, pues cuando se meta al cañón no va a ser, eh, no va a tener el inconveniente del cumplimiento de la resolución. Bien, siguiente diapositiva, Julio. Por aquí me hacen una observación. Edwin Muñoz, organismos de socorro. Muchas gracias, Edwin. Los que me conocen saben que el tema de emergencia para mí, nada, entonces muy agradecido por las observaciones que me hace Edwin respecto al tema. Bien. La resolución 0491 nos da dos tipos de clasificación para espacios confinados. La primera clasificación se da por tipos y el tipo se refiere a la forma de espacio confinado. ¿Bien? Hay dos formas, o hay dos tipos. Tipo 1 nos habla de espacios de bocas abiertas y profundos, donde el ingreso de aire hasta el fondo pues es complicado. Pues ahí vamos a hablar más adelante de ventilación. Y el tipo número 2 son espacios confinados de boca cerrada, pequeña normalmente. Y aquí hay que tener en cuenta algo que es otro de los elementos que también siento que la resolución, bueno, ahí lo iremos mirando. Espacios confinados siempre se ha relacionado mucho con trabajo en alturas y en cierto punto es lógico que se relacione con trabajo en alturas porque digamos que hay gran cantidad de espacios confinados que son de tipo vertical, pero también tenemos espacios confinados de tipo horizontal. Si por ejemplo usted es una empresa que hace mantenimiento de ductos de aire acondicionado, posiblemente los ingresos suyos sean de tipo totalmente horizontal. Entonces aquí hay que tener en cuenta porque pues en la diapositiva ustedes ven, hay un tanque allí, una boca superior, hay un manhole en la parte superior, un manhole en la parte inferior, y son espacios donde las entradas son muy pequeñas, es decir, este tiene que ver mucho con esa parte de entradas restringidas, ¿okay? De la forma, y son espacios mucho más cerrados. Ojo con lo siguiente, no es que haya no es que el tipo 1 sea menos peligroso que el tipo 2, porque si ustedes ven el tipo 1 es de una boca muy amplia, pero puede ser muy profundo. Y, por ejemplo, en el sector de la minería sucede mucho y ocurre mucho que haya ese tipo de espacios donde se hacen socavones o se hacen excavaciones y las personas que han podido de pronto hacer trabajos donde tengan que ingresar a esas zonas saben lo que es respirar a esa profundidad. Usted tiene la respiración, se le corta mucho porque digamos que el aire, no hay una facilidad de que el aire corra hasta ahí. El tipo 2, pues digamos que es una forma un poco más de precaución en el tema de confinamiento, más aún por la parte atmosférica, y lo vamos a ver ahora más aún por la parte del acceso del aire para respirar. Y la siguiente, Juli, y la siguiente clasificación se nos da por los grados. Aquí sí es muy importante y aquí sí vamos a tener en cuenta que los criterios que me están dando en esta clasificación son los criterios que más adelante nos vamos a encontrar para lo que son los análisis de peligros de los espacios confinados. Entonces hay tres grados, el A, el B y el C. El grado A es digamos, el más peligroso. Es un espacio que se define como inminentemente de peligro para la vida y la salud. Lo van a encontrar de pronto en siglas en inglés como el IDLH, que son las siglas pues, que se manejan en inglés. Soy bastante enemigo de los anglicismos, entonces lo trabajaremos como IPBS, que es el inminente peligro para la vida y la salud. Hay riesgos atmosféricos por gases inflamables, explosivos o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, y es un espacio que puede estar energizado, donde puede haber inmersión de la persona, puede ser sumergible, o la persona puede ser atrapada. El espacio grado B es uno de lesión, perdón, de riesgo un poco más bajo, el riesgo de lesión, digamos que minimiza, no compromete la vida de la persona y digamos que el control se hace a partir de los mismos elementos de protección personal. Y el grado C es el que nos quisiéramos encontrar todos cuando nos vaya a tocar diligenciar un permiso. Es el grado menos riesgoso de los tres, no requiere unas modificaciones especiales y es un espacio confinado que solamente va a requerir que diligenciamos un documento y vamos a tener que comenzarnos a familiarizar mucho con esta palabra que es el APA, Análisis de Peligro por Actividad. Los que trabajamos en seguridad y salud somos felices
con términos como el ATS, el AST, el ESO, el ARO, el I, yo no sé qué, eso nos inventamos y los que son contratistas sufren porque llegan a una empresa y le llaman ARO, y en otra le llaman ATS, en otra le llaman AST, en otra le llaman permiso y etcétera, etcétera. Entonces ahí eso nos vemos reflejados porque yo soy contratista y diseño un ARO y cuando llego a la otra empresa me le llaman ATS, entonces cámbiale de encabezado. Aquí la resolución es muy amigable con nosotros, nos dice, mire, el documento se va a llamar APA, Análisis de Peligro por Actividad. Y el documento tiene una estructura que vamos a ver más adelante. Ojo que este documento no es permiso. Vamos a ver más adelante que el APA hace parte del permiso como tal. Bien, siguiente, Juli. Bueno, llegamos a esta maravilla que son los roles en el espacio confinado. Una de las cosas que yo le decía a muchos compañeros y colegas míos en su momento cuando decían, ya va a salir la resolución de espacios, yo les decía, ni Dios quiera, porque si no hemos podido con la de alturas, si no hemos podido con un arnés, si convencer al gerente que compre un arnés de 250.000 pesos es una lucha, si convencer al gerente de que renten el trabajador es una lucha, hay que tener coordinadores, una lucha, no se imaginan lo que viene detrás de espacios confinados. Entonces salió la resolución y oh sorpresa que de pronto no estábamos tan equivocados. Aquí nos hablan de 4 roles. En espacios confinados hay 4 roles y ahí en la primera columna ustedes ven que hay unas siglas que son PGTEC. Programa de Gestión para Trabajo en Espacios Confinados. Anótelo ahí en su listica porque es otra de las palabras con las que va a tener que comenzar a familiarizarse. Ya se había familiarizado con el Programa de Prevención y Protección contra Caídas para Trabajo en Alturas, ya lo tenían interiorizado, ahora vamos a interiorizar este nuevo que se llama Programa de Gestión para Trabajo en Espacios Confinados. Y resulta que esta resolución nos crea una figura que se llama el responsable del programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Es la persona que diseña el programa. Debe hacer un curso de 8 horas que es repetible cada 3 años. No le voy a decir reentrenamiento porque aquí no aplica reentrenamiento y de una vez para que anoten en sus agendas. En espacios confinados, la resolución 0491 no habla de reentrenamientos. No hay reentrenamientos por el momento. Por el momento no se nombra la palabra reentrenamiento. Hablamos de un solo curso y este curso del responsable es un curso que se hace cada 3 años. Entonces, cada 3 años yo en mi programa de gestión de trabajo en espacios confinados programo a mi responsable del programa para que se forme. Y este responsable del programa como requisito debe tener licencia en seguridad y salud o como profesional o como especialista. Entonces aquí viene un tema que para algunos de pronto va a comenzar a ser inconveniente. Tengo una empresa de 8 trabajadores, ¿sí? X empresa, de pronto la tengo en nivel de riesgo 3, ¿sí? Porque mi actividad económica es una, pero de mis 8 trabajadores, 2 trabajadores hacen trabajo en espacios confinados y tengo un centro de trabajo para ellos donde los tengo en riesgo 5. Recuerden que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en los estándares mínimos, el nivel de riesgo para el responsable del sistema es el del nivel de riesgo principal de la empresa, ¿correcto? Entonces yo tengo mi empresa a nivel de riesgo 3, tengo 8 trabajadores y los estándares mínimos me permiten tener un técnico en seguridad y salud con esa figura. Pero resulta que 2 de mis trabajadores hacen trabajo en espacios confinados. Entonces, ¿qué hago para el responsable del programa de gestión? Ahí les dejo de tarea, para que tengan de aquí hasta agosto para ir revisando cómo van a ir haciendo. Porque entonces hay que contratar un tercero para que haga como responsable. Porque tengo el responsable del sistema de gestión que los estándares mínimos, o sea, la resolución 0312 me dijo puede ser un técnico, porque son 8 personas, porque el nivel de riesgo 3, pero de mis 8 trabajadores, 2 los tengo en otro centro de trabajo, son nivel de riesgo 5 y hacen trabajo en espacios confinados. O sea que me toca tener el responsable del sistema de gestión y usted verá si lo contrata directamente o lo terceriza un responsable del programa de gestión para trabajo en espacios confinados. ¿Bien? El segundo rol es el del supervisor. Este supervisor, y me excusan si hablo mucho de trabajo en alturas, pero pues como les digo, hay una alta relación con el tema de trabajo en alturas. Este supervisor de trabajo en espacios confinados cumple la misma función, o hagan de cuenta que es un análogo del coordinador de trabajo en alturas. Más o menos esa es la figura para el supervisor de trabajo en espacios confinados. Es una persona que debe coordinar el ingreso, autoriza, rota el personal, niega el permiso, suspende la actividad o lo cancela. Tiene que estar identificado, tiene que ser identificable. Eso en alturas nunca nos lo dijeron. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno llega a un trabajo en alturas y uno no sabe quién es el coordinador. De pronto es hasta el que está colgado.
¿sí? O de pronto ya está en el baño, de pronto no sé cuál sea. Bueno, Dianita mira ahí con cara de asombro. Sí, Dianita es la que está por allá haciendo, o de pronto es el que está chateando por allá. No, mentira, el coordinador de altura no chatea. Este supervisor de trabajo en espacios confinados debe estar identificado. ¿Cómo usted define? Póngale un brazalete, póngale una gorra, póngale un chaleco, lo que sea, pero yo cuando llegue a un trabajo en espacios confinados debo identificar al supervisor de trabajo en espacios confinados. Debe hacer un curso de 20 horas. Ojo que ese supervisor no tiene que tener reentrenamiento y aquí comienza una figura que sí se diferencia mucho de trabajo en altura. Y si ustedes ven en la diapositiva, la de los roles, ustedes ven que hay 4 roles. De izquierda a derecha en sus pantallas, digamos que es la jerarquía, del mayor a menor. Para ser supervisor, yo debo tener el curso de vigía y de entrante. Ojo, curso vigía, curso entrante, más supervisor. Y si nos vamos a las diapositivas, entonces tengo que hacer 16 horas de entrante, luego 8 de vigía y luego 20 de supervisor. Por eso les digo que posiblemente este plazo se vaya a aplazar. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo quien me dicte el curso y el supervisor ya tiene que hacer 16, 36, 44 horas nomás, más o menos cercana a las 40 horas del avanzado. Sí, Diana, si haga caras, te toca hacer esas 20 horas. Entonces, curso de vigía, curso de entrante y curso de supervisor. 3 cursos para el supervisor. ¿Listo? Luego tenemos el vigía. Ojo con esto, el supervisor, a pesar de estar identificado, no está en la obligación de estar todo el tiempo presente en el trabajo en espacios confinados. Quien sí debe estar todo el tiempo presente en el trabajo en espacios confinados es el vigía. Ojo que se llama vigía en espacios confinados. No le vayan a colocar vigía en seguridad y salud en el trabajo, porque esa figura ya existe desde el año 1994. Cuando he tenido la posibilidad de hacer auditorías en empresas y la empresa me presenta al responsable del sistema como el vigía, entonces cuando usted me presenta el vigía en seguridad y salud, ¿yo qué le pido? Yo le pido la asignación del representante legal. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro argot de seguridad y salud, vigía en seguridad y salud en el trabajo es quién? Quien reemplaza al COPAS en empresas de menos de 10 trabajadores. Ojo con eso. Este es vigía para espacios confinados. Si mi empresa tiene menos de 10 trabajadores, de 9 hasta 1, yo debo tener un vigía en seguridad y salud, que es el que reemplaza al COPAS en todas sus funciones. Lo que pasa es que recuerden que el COPAS, por la resolución 2013 del 86, solamente quedó para empresas de más de 10 trabajadores. Pero luego en el decreto ley 1295 del 94, ¿qué nos dicen? Que las empresas de menos de 10 deben, no votan por él como en el COPAS, lo seleccionan, lo asignan un vigía. Entonces, ojo que aquí uno es el vigía en seguridad y salud y este es el vigía para espacios confinados. Este paciente, si no le puede dar chichi, no señor, porque tiene que estar permanentemente toda la tarea presente. Por ende, recomendación para los responsables de seguridad y salud, no tengan un solo vigía. Ojo, porque yo he ido a empresas donde tienen un solo coordinador de trabajo en alturas y cuando el tipo sale a vacaciones, cuando se enferma, cuando se incapacita, etcétera, nos fregamos. Entonces, ojo, hay que tener vigías repartiditos. ¿Qué hace el vigía? Verifica la condición de ingreso, activa el plan de emergencia y, bueno, me voy a meter en un temita que no es lo mío, pero pues ahí mis compañeros de emergencia me podrán dar la manito. Una cosa es activar el plan de emergencia y otra cosa es hacer el rescate. Mucho cuidado que son dos cosas diferentes. Activar el plan de emergencia es la primera, el que levanta la banderita y dice, oiga, aquí está pasando algo. Llamamos, actuamos, llamamos a los organismos de socorro, como mencionó la corrección, activo la brigada, pito, coloco una alarma, no sé, hago algo. Diferente a rescatar. Diferente a rescatar. Entonces, ojo, que es lo que hace es activar el plan de emergencia. El vigía requiere un curso de 8 horas, pero también para hacer vigía tiene que tener el curso de entrante y tener vigente el curso de trabajo seguro en alturas avanzado. ¿Ok? Este vigía debe ser entrante, debe tener el curso entrante de máximo 3 años. Entonces, si vemos ya lo que pasó con el responsable y con el vigía, en esta resolución el tema de 3 años coge como fuerza. ¿Listo? Haciendo un paréntesis, por ahí hay un borrador de resolución para cambio de la resolución de alturas que posiblemente el reentrenamiento va a ser de 3 años, entonces como que pasamos de anual a trianual. Entonces, aquí ya como que se pusieron en tono con este tema. Entonces, este vigía debe tener el curso de entrante de máximo 3 años, ¿listo? Y debe tener el curso vigente para trabajos en alturas, para que tengan en cuenta eso. Sé que hay personas que están haciendo preguntas y están levantando la manito, entonces al final revisaremos ahí con Julián para que me colabore y vayamos recopilando las preguntas. ¿Bien?
Y el último rol en el tema de espacios confinados se llama el entrante. Entonces, este entrante, bueno, antes de pasar a vigía, vigía es más o menos lo que nosotros hablábamos en trabajo en altura, es como el ayudante de seguridad, para que tengamos ahí una analogía. Lo que pasa es que en alturas el ayudante de seguridad no es obligatorio, en espacios confinados sí es obligatorio. El entrante es lo que nosotros en altura llamamos trabajador autorizado, ¿ya? Entonces, el entrante es la persona que va a hacer el trabajo, que va a ejecutar la tarea. Para ser entrante debo tener un curso de 16 horas, ¿sí? Y debo tener el curso avanzado en alturas vigente. Allí es donde yo me pierdo. Porque entonces, ¿qué pasa si yo tengo una empresa que hace solamente trabajo en espacios confinados horizontales? No hay trabajos en espacios confinados verticales. No, nunca lo he tenido que hacer. Mi trabajo se enfoca solamente en hacer trabajo en tuberías y ductos. El tipo nunca me ha tenido que hacer un trabajo en alturas porque esa actividad económica no me lo exige. Ahora tengo que hacer el curso de alturas más el de espacios confinados. Bueno, entonces este es el tema de errores. Por ahí alcancé a ver que alguien colocó el tema del VELAI. Mis compañeros de emergencia en estas resoluciones no se hablan de VELAI. Yo sé que ustedes trabajan con esos conceptos, son conceptos de ustedes, pero en esta resolución el tema VELAI no se trata. Bien, siguiente diapositiva, Juli, por favor. Vamos a ver unos conceptos importantes a tener en cuenta en el tema de espacios confinados. El primer concepto es el concepto de aire respirable, que son las condiciones que debe tener un aire para que una persona pueda trabajar sin necesidad de contar con elementos externos. Ojo, sin necesidad de trabajar con elementos externos. Si yo tengo esta condición de aire respirable que vamos a ver a continuación, no necesito ningún tema de elemento externo. ¿Okay? El número uno, el oxígeno disponible tiene que estar entre el 19,5 y 23,5%. Recuerden que en el aire normal nosotros respiramos 21% de oxígeno. Entonces, lo que me están diciendo es que podemos bajar hasta 19,5 o podemos subir hasta 23,5. Por debajo de 19,5, pues es una atmósfera con carencia de aire, o sea, suboxigenada, y por encima de 23,5, perdón, es lo que se llama una atmósfera sobreoxigenada. Punto número 2, hidrocarburo condensado máximo. Esta variable se va a enfocar solamente a aquellas empresas que trabajen con gas natural, porque aquí hablamos de gas propano y gas butano. Me están diciendo que debe haber máximo 5 milímetros de hidrocarburo condensado por metro cúbico de aire. Aquí hablamos de volumen, es decir, 5 milímetros de hidrocarburo condensado por metro cúbico de aire. ¿Dónde está el tema? El hidrocarburo lo encontramos líquido, está condensado. ¿Okay? ¿Cuál es el inconveniente? Que un cambio pequeño en presión o temperatura hace que ese hidrocarburo se vaporice. Y al vaporizarse va a aumentar la concentración en el ambiente y eso puede llegar a ser un poquito peligroso para la persona que está trabajando. Entonces, máximo 5 milímetros por metro cúbico de aire. Monóxido de carbono máximo de 10 partes por millón. Dióxido de carbono máximo de 1000 partes por millón. Y aquí un concepto que, no sé, a mí me quedó faltando. Ausencia de olor perceptible. Los olores son subjetivos. Hay personas que tienen el olfato supremamente agudo, hay otros que no tienen el olfato tan agudo, entonces aquí me dicen que debe haber ausencia de olor perceptible. Entonces, ¿y quién tiene la nariz? ¿Cuál es la nariz calibrada para eso? Entonces usted se acerca y usted dice, no, la verdad no tenemos olor, y el otro trabajador va a decir que tenemos olor. Allí es importante que la empresa establezca sus propios parámetros para definir quién va a decir este tema de olor perceptible. Listo, Juli, regálame la siguiente. Aquí tenemos lo del APA, análisis de peligro por actividad. Es un documento donde tú identificas el peligro, identificas las consecuencias y determinas los controles. Los que ya trabajamos en estos, pues esto se nos parece mucho al famoso ATS. Ahí está su ATS. ¿Qué va a hacer? ¿Qué peligros hay? ¿Qué consecuencias hay? Y cómo las voy a intervenir. Sencillito. Debes ir inmerso en el permiso. Recuerden que este APA es un cuadro vacío. Ojo, es un cuadro vacío que usted llena al momento de la actividad. Hay personas que ya no entiendo cómo hacen, pues, tienen estos ya los tienen prediseñados, entonces no solamente son encargados de seguridad y salud, sino que brujos, entonces ya saben lo que se van a encontrar en el espacio confinado. Esto es un cuadro vacío que usted tiene que diligenciar al momento en que va a hacer la actividad como tal. ¿Bien? Listo, Juli, regálame la siguiente. Concepto de límites de explosividad superior e inferior. Como yo sé que la ciencia se escribe en inglés, como dice mi hermano, ustedes van a encontrar los conceptos LEL-WEL. Esos son los dos conceptos que van a encontrar en muchos documentos técnicos.
El LES, límite de explosividad superior, y el LEI, límite de explosividad inferior, son los conceptos que la legislación trae. ¿Qué es esto? Aquellos gases que sean explosivos, porque no todo gas es explosivo, hay gases que son inflamables, gases que son explosivos. Aquellos gases que son explosivos, en su ficha de datos de seguridad, él trae dos valores, uno que se llama límite de explosividad inferior, al cual se le llama LEI, y el otro que se llama límite de explosividad superior. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven en la diapositiva, es que son las dos concentraciones, tope y mínima, dentro de las cuales el gas puede llegar a explotar. Si el gas, por ejemplo, y tomando como referente una de los gases, por ejemplo, el primer gas que ustedes encuentran ahí en la tabla, la acetona, tiene 2.15% de explosividad como inferior y 13% de explosividad como superior. Si yo me encuentro entre el 2.15 y el 13% de concentración en el ambiente, ese gas puede llegar a explotar con la mínima chispa que se encuentre. Ojo. Entonces, ese es el límite en el que yo voy. Si supera el 13% para la acetona, el gas no explota. Está muy concentrado, hay mucha concentración para explotar, pero eso me significa que de pronto ya me desplazó el oxígeno. Bien, entonces mucho cuidado con eso. Y si está por debajo, el gas no va a explotar por falta de concentración. Lógicamente, para el caso de nosotros, la concentración que debemos encontrar es por debajo del LEI. Es más, ni siquiera es el porcentaje por debajito. Ahora vamos a ver que para aires respirables me hablan del 10% de LEI. 10%. ¿Sí? Entonces yo no puedo llegar a decir que la acetona 2.15, entonces tengo 2.14, entonces hágale. No, es el 10% de 2.15. Entonces ahí su equipo de medición atmosférico le va a dar el valor y los equipos de hoy en día ya tienen sensores que le van a usted a partir de sonidos, alarmas o vibraciones les van indicando. Los invito para que en la tabla vean el acetileno, segundo en la fila, para que vean por qué lo utilizan para el corte oxiacetilénico. El LEL es de 2.5 y el UEL es de 100. ¿Listo? Entonces, ahí no existe el tope superior. O sea, por encima de 2.5 el acetileno puede llegar a explotar. ¿Listo, Juli? La próxima. El límite máximo permisible es un valor para las sustancias tóxicas sobre el cual yo, desde la parte de higiene y de la parte de seguridad, trabajo para atmósferas seguras. Es la concentración atmosférica por debajo de la cual una persona puede estar expuesta sin ningún inconveniente. Los límites máximos permisibles de las sustancias vienen en sus fichas de datos de seguridad. Otro concepto que tenemos que ir familiarizándonos mucho a las personas que están aquí, compañeros. Las fichas de datos de seguridad no son fichas técnicas. Ojo que todavía hay personas que piden fichas técnicas y la ficha técnica le dice a usted dónde se lo venden, cuánto se lo venden, a quién llamar para que se lo vuelvan a vender, quién se lo lleva hasta la casa, de qué material es el plástico. No, yo necesito la ficha de datos de seguridad, lo que anteriormente llamábamos hoja de seguridad o las MSDS, como le quieran llamar. Es que ese es otro anglicismo que tampoco me gusta mucho. Las fichas de datos de seguridad lo nombra la legislación para el sistema globalmente armonizado, y dentro de sí, señor, sí, don Alonso, las MSDS, que es anglicismo, Material Safety Data Sheets, exactamente esas mismas que usted acaba de colocar allí, las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas son las que me traen las 16 unidades con la información que yo necesito. Condiciones de explosividad, almacenamiento, primeros auxilios, derrame, emergencia, condiciones ecológicas de transporte. Y esas van incluidas en la ficha de seguridad. Recuerden que en Colombia, desde la resolución 2400 del 79, artículo 154, nosotros trabajamos bajo los datos de límites máximos permisibles de la CGIH, que es la Conferencia Americana de Higiene Industrial, para que lo tengan en cuenta. Siguiente, Julia, atmósfera peligrosa. Entonces, ahí está lo que hablábamos ahorita. Entonces, una atmósfera puede ser tóxica si está por encima del límite máximo permisible, que es lo que acabamos de ver. Explosiva si está por encima del 10% de ley, o sea, límite de explosividad inferior. Si está deficiente o enriquecida en oxígeno, o sea, por debajo de 19,5 o por encima de 23,5, o si es inerte. ¿Qué es una atmósfera inerte? Es una atmósfera que contenga nitrógeno o dióxido de carbono por encima de lo permitido, lo cual no me permite respirar. Siguiente, Juli. Este concepto de zona de respiración, ténganlo allí en el chancuquito que más adelante vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Es una zona perimetral frente a tu rostro que va desde el tope de tu cabeza hasta más o menos la laringe, esta zona frontal, de 30 centímetros en semicircunferencia. Ahora más adelante se van a dar cuenta por qué utilizamos o para qué nos sirve ese concepto de la zona de respiración. Lo tenemos allí como uno de los conceptos de zona de respiración. Bien. Bueno, siguiente allí, diapositiva. Vamos a hablar del programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Como les decía ahorita, así como ya nos veníamos familiarizando con el concepto del programa de
de trabajo en alturas, hoy en día hablamos del programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Es un documento que debe incluir la planeación, organización, ejecución y evaluación de todas las actividades para prevenir los accidentes y donde están las medidas de protección. Voy a pedir un favor muy grande a todos los que están aquí en este webinar y ojalá se lo repliquen a sus conocidos en seguridad y salud y los demás. Por favor, no cojan la resolución 0491 del 2020, no la copien y digan que ese es su programa de gestión para trabajo en espacios confinados. No hagamos lo que hicimos con alturas, por favor. Uno va, o yo he tenido la posibilidad de ir a empresas a hacer revisión de temas de alturas y le dice uno, muéstreme su programa de protección contra caídas y se lo pasan y es la resolución 1409 casi que transcrita, las 41 definiciones, está tan transcrita que en el programa de ellos todavía dice que el coordinador hasta dentro de 2 años, como decía la resolución del 2012. Entonces, no hagamos eso. Mire, tampoco caigamos en el error de sobredocumentar el tema de seguridad y salud. Yo llevo trabajando en seguridad y salud hace 16 años y en la época en la que yo comencé, era un boom tener un documento así de grueso para todo. El programa de salud ocupacional, el plan de emergencia, el programa de bioquímico. Hoy en día no sobredocumentemos. Hagamos las cosas, es decir, documentemos lo que necesitamos documentar, seamos objetivos en la documentación, pero intentamos que ese documento sirva para algo. ¿Qué debe tener el programa? Ahorita vamos a ver que la misma resolución nos va diciendo el qué y cómo debe ser la estructura, pero es importante que no cojamos la resolución y la copiemos. Regálame la siguiente diapositiva, Julio, y extiende todos las viñetas, por favor. Entonces, mira, ahí está la estructura del programa. Hay una inmensa ventaja sobre lo que tuvimos con alturas. En alturas no nos decían que había que tener. En alturas decía, el programa debe tener las medidas de prevención y protección y ya. Aquí me están diciendo casi que el índice. Ahí está el índice suyo, ¿verdad? Y eso es lo que vas a encontrar en la resolución del 491. Un objetivo del programa, un alcance, marco conceptual y legal, roles y responsabilidades, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, detención y controles. Ojo con lo siguiente. Usted tiene yo le llamo matriz, usted tiene su documento de identificación de peligros que le exige el sistema de gestión. Pero resulta que usted en una de las casillas tiene espacios confinados. Aquí lo que le están diciendo es abra esa casilla y evalúe los espacios confinados de su empresa. Por eso mire lo que dice en la siguiente viñeta, inventario de espacios confinados. Usted necesita tener el inventario, clasifíquelos y ubíquelos. Tenga procedimientos documentados, tampoco sobredocumente. Procedimiento de cómo ponerse el arnés, FO-SST001. Procedimiento de cómo quitarse el arnés, FO o PCR. No, o sea, sean objetivos con la documentación. Medidas de prevención y protección contra caída, procedimiento de emergencia y recuerden el tema de indicadores. Una recomendación, esto es más de forma que de fondo. Aquí hay 2 elementos en este listado, que es el elemento número 3, que dice marco conceptual y legal y espacio legal, y el último que es indicadores. Una recomendación que les hago yo, ya ustedes verán si la toman y la dejan, es todos sus marcos legales, llévenlos a la matriz legal de su empresa. ¿Por qué? Colombia es una nación y es un gobierno y es un estado que cambia legislación permanentemente. Aquí a cada ratico nos toca a nosotros actualizar. Pero resulta que usted hizo el marco legal de espacios confinados y puso la legislación, el de actualización. Cuando le muevan una resolución tiene que ir a buscar todos los documentos para actualizarlos y hasta cambiar la versión de su documento si es que lo tiene con control de versión. En cambio, si usted coloca en el título marco legal y coloca ver matriz legal y tiene una matriz legal muy bien conformada, que ojalá hasta tenga los peligros a los que está cada una de las legislaciones, se evita usted eso. Con que usted cambie esa matriz legal, inmediatamente le cambian todos los demás. Lo mismo los indicadores. Recuerden que a nosotros el sistema de gestión nos pide una ficha técnica de indicadores que ya tiene unas formas, tiene 7 puntos, el nombre, la fórmula, el método de cálculo, bueno, ahí son los 7 puntos de los indicadores. Entonces llévela ya y simplemente coloque, indica en su programa de gestión para todas indicadores, ver ficha técnica de indicadores. Y no está usted replicando indicadores por todo lado. Y recuerden el manejo de indicadores, ojalá que algún día nos demos espacio para hablar de eso, para que no tengan sistemas de gestión con 48, 50, 200 indicadores, que yo no sé cómo hacen las empresas para hacer eso. Todavía está el mito de que es que el decreto 1072 pidió 32 indicadores. Ojalá que algún día podamos hablar de eso para que miremos que eso no es tan así. Bien, siguiente diapositiva, Julio. Aquí tenemos entonces el paso a paso de la intervención en espacios confinados. Son 7 puntos específicos. 7 punticos ahí para que los extiendan. Son 7 puntos. Si usted sigue este paso a paso, un hito más, eso. Si usted sigue este paso a paso,
vamos bien. Número uno, tenga el inventario de los espacios confinados. Ojo, si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Entonces, si yo no sé qué espacios confinados tengo, si no sé qué tipo y qué grados son, pues qué voy a saber, qué voy a dar. A mí me pasa mucho, yo no sé si los compañeros de emergencia les pase lo mismo, que a uno la gente ya me dice, César, ¿dónde compro el kit para rescate en trabajo en alturas? El kit para rescate. Es como cuando le dicen a uno, ¿dónde compro el extintor? ¿O qué extintor compro? Hombre, repito, yo no soy la persona más indicada para hablar de emergencias, pero dentro de las emergencias hay una vaina que se llama análisis de amenazas y tema de vulnerabilidad. Sí, bueno, allá me corregirán, don Alonso y todo su grupo de compañeros, la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Yo estructuro mi plan de emergencias a partir de eso, ¿sí? Entonces, yo he llegado a empresas donde tienen un equipo de rescate como para hacer un rescate helicoportado. Y el trabajo en alturas que hace lo hace la señora del aseo cuando limpia la ventana. Entonces, alguien les dijo, compren el kit de rescate en alturas. Ojo que el tema, eso, muchas gracias, John Alexander, análisis de vulnerabilidad, muy amable. Ojo que en el tema de emergencias, para comprar un extintor, para comprar, no sé, tal cosa, usted tiene que saber hacia qué yo debo enfocarme, ¿sí? Yo no puedo tener un traje dos trajes autocontenidos con encapsulado, con el sistema de contención para derrames, por si acaso a la señora de la cocina se le derrama el patojito, porque pues está sobrevalorado. Entonces, importante que usted conozca hacia dónde va. Clasifíquelos, ubíquelos y señalícelos. Ese 2, 3, 4 van apegados de la mano. En sus empresas deben estar clasificados, ubicados y señalizados. Aquí alguno me dirá, César, yo soy contratista, mi oficina queda en el barrio X en Cali, cero espacios confinados, pero yo debo ir a empresas donde hay espacios confinados. ¿Qué debo hacer? La legislación, la resolución 0499-2020 le obliga a los empleadores o contratantes a dar información a sus contratistas o empleados de sus espacios confinados. O sea que lo primero que usted va a tener que hacer cuando llegue como contratista es decirle dónde, de qué tipo y muéstreme cuál es. Y eso está dentro de la misma resolución. Lo que pasa es que es uno de los elementos, por allá el artículo, si no estoy mal, es el 5 o 6, y si me equivoco, pues ustedes lo buscan allí, dice obligación de los empleadores o contratantes, y ahí está. El contratante está en la obligación de informar a sus contratistas características, condiciones, tipos y grados de espacios confinados. ¿Bien? Después de tenerlo inventariado, clasificado, ubicado y señalizado, estructura el método de cómo va a ser el trabajo, tenga los recursos y tenga listo un plan de emergencia. Recomendación, igual me meto en un tema que no sé y ahí estoy abierto para que me corrijan porque lo de emergencia no es lo mío. El plan de emergencia tiene que estar preparado, preparado. Y pre significa antes de. Así como en alturas, cuando hablábamos, decíamos que el tipo colgado me le da algo porque existe una vaina que se llama el síndrome de la arnesia, hay una vaina que se llama el choque ortostático. En confinados peor porque el tipo después de estar ahogando, se puede estar asfixiando o ni Dios quiera, hasta después de estar inmerso en un material. O sea que yo debo tener mi plan preparado, preparado. Por ahí me dice Andrés, por eso se llama plan. Muy bien, gracias Andrés. Preparado, debo tener mi plan preparado. No es que cuando ya tenga el tipo allá adentro, ¿qué es lo que había que hacer? Y ahora vamos a ver al final de las diapositivas, cuando hablemos de emergencias, que nos piden un tema muy puntual en la parte de espacios confinados. Bien, siguiente, Juli. Unas generalidades tenemos aquí, entonces el empleador está obligado a garantizar condiciones de ingreso aceptables. Si ustedes ven esa palabra condiciones de ingreso aceptables está citada, o sea, está en negrilla porque viene citada de la resolución, así se le llama a las condiciones de ingreso aceptable. Cuando ya lleguen ustedes a su presentación, se vuelven y buscan aire respirable y atmósferas, es eso, esa condición de oxígeno, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de límites de explosividad, eso significa condiciones de ingreso aceptable. Debo garantizarlas. Entonces alguien me dirá, bueno, César, yo metí el equipo de mediciones y me dio por encima del límite máximo permisible o me dio bajo de oxígeno. ¿Qué hay que hacer? Paren de sufrir que ya vamos para allá. El espacio confinado debe estar aislado. Aquí hablamos del tema de control de energías. Correcto. Entonces aquí comenzamos a mirar y comenzamos a tener en cuenta esa mezcla entre esa cantidad de tareas que tenemos. Se me olvidó al principio pedirles otro favor y ayer tuve la posibilidad de asistir a una capacitación virtual que dieron de una ARL, no voy a decir el nombre para no hablar mal de Sura, una capacitación de tareas de alto riesgo. Entonces, la señorita que estaba dando la capacitación, pues habló de tareas de alto riesgo, ¿sí? Y entonces que las tareas de alto riesgo, recuerden que en Colombia la única legislación que existe reglamentada de tareas de alto riesgo es el decreto 2090 del 2003.
Y esas tareas no son tareas de alto riesgo para la seguridad del trabajador, son para la salud. Y es donde dicen que hay que aportar el 10% más a la pensión. Entonces, ojo, porque es la única legislación que nombra tareas de alto riesgo. Además, dice tareas de riesgo para la salud del trabajador. Y son los únicos que tienen derecho a posibles 2 vacaciones al año. Hablamos de radiaciones ionizantes, a 10% de más en la cotización a la pensión. Y hablan de 7 tareas de alto riesgo. 3 que son industriales, perdón, 4 que son industriales, que son calores por encima del permisible, radiaciones ionizantes, sustancias potencialmente cancerígenas, y la otra se me pierde por allí, la otra, y otras que son IMPEC, bomberos y controladores aéreos. Nosotros en seguridad industrial no tenemos una resolución que diga alturas, confinados, eléctrico, no es así, eso no está. Las legislaciones que están de las que hablamos de tareas de alto riesgo, casi que están individualizadas. Tenemos la de alturas, que nos dicen que es una tarea de alto riesgo. Tenemos ya ahora esta nueva, tenemos el RETI, que nos habla de todo el tema eléctrico. Pero nosotros no nos referimos a tareas de alto riesgo desde el punto de vista general, como sí lo hace el decreto 2090 del 2003, para que lo tengan en cuenta. Porque ayer la persona que nos dio la capacitación decía que las personas que hacían tareas de alto riesgo hay que aportarles más a la pensión. Entonces los que hacemos trabajo en alturas tenemos que aportar 10% más, y eso solamente es para esas tareas que están escritas en el decreto 2090 del año 2003. ¿Bien? Entonces hablamos de aislamiento del espacio confinado. No puede haber ningún tipo de energía, no pueden haber líquidos, sólidos, energía eléctrica, neumática, hidráulica, cinética, estática, de ningún tipo, para hacer el ingreso al espacio confinado. Debe haber procedimiento con causales para evacuación. Ojo con esto, que también es muy importante. Ustedes como empresa deben establecer cuándo y bajo qué requisitos yo evacúo el espacio confinado. Ustedes lo tienen que establecer. Y también cuándo reactivo la tarea. No sé si me haga entender. Entonces, yo debo establecer 2 parámetros. Uno, ¿cuándo voy a sacar a los trabajadores de adentro? El por qué. Porque condición atmosférica, porque hay un material, porque tal cosa. Y al mismo tiempo, apegado a ese parámetro, tengo que establecer cuándo reactivo la actividad. Haciendo un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de lo que nosotros ya hemos vivido antes. Trabajo en alturas. Ok, estoy haciendo un trabajo en alturas y comenzó a caer un aguacero terrible con descargas atmosféricas terribles. Debo parar el trabajo. Entonces establezco como vamos a decirlo así, como evacuación del trabajo en alturas, la lluvia. ¿Y cuándo lo reactivo? Cuando pase la lluvia, cuando deseque el piso, cuando deje de tronar. Bueno, no sé, ahí vean. Entonces pasa lo mismo con el tema de espacios confinados. Debo tener un equipo de apoyo externo permanente, y ojo que hablan de equipo, entonces ya comenzamos a sumar personas. Vigía, que es permanente, más equipo de apoyo permanente, ya veremos para qué. Debe haber una instrucción previa al ingreso. Deben haber control de otros peligros, y muy importante, por favor, informarlo a las partes interesadas. Ese concepto de partes interesadas, que es una delicia. Juli, dale otro clic para que salga el último. Ese concepto de partes interesadas, que es una delicia, porque uno no termina sabiendo ni quiénes son las partes interesadas. Son aquellas personas que pueden incidir sobre el espacio confinado. Ojo que accidentes han ocurrido aquí mismo en Colombia, y hace como 2 o 3 años tuve la posibilidad de conocer uno que tuvo pues consecuencias fatales para la persona. Y es que la persona estaba haciendo un trabajo dentro de un tanque y nadie le indicó al que maneja el puesto de control de la empresa que ese tanque estaba desactivado. Entonces cambiaron de turno, estaban los contratistas trabajando allá adentro, y el tipo le metió una carga de presión de vapor un poquitico muy alta y los mató un poquito nomás, solamente los mató ya poquito. Entonces, para que tengan en cuenta allí esa condición de informarle a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Cualquier persona que tenga relación con ese espacio conflicto. ¿Bien? Listo, Juli, la siguiente. Entramos ya entonces en la parte técnica. Vamos a hablar de medidas de prevención, que son las que buscan advertir y avisar del peligro, minimizan ahorita la exposición, y la resolución me habla de tres medidas de prevención: controles administrativos, el permiso, miren que aquí ya me hablan de permiso, y las medidas personales. ¿Qué son los controles administrativos? Siguiente, Juli. Rotación del personal, señalización que es obligatoria. Ojo que todos los espacios confinados deben estar señalizados, es obligatorio. Bien, deben estar delimitados cuando se vaya a hacer la tarea. Recuerden que una cosa es señalizar, otra cosa es delimitar y otra cosa es demarcar. Yo señalizo con una, valga la redundancia, una señal física visual que tiene pictograma y texto. Bien, yo delimito con un elemento físico como cintas, balizas, conos, y lo que estoy haciendo es crear un límite, por eso se llama delimitación. Y yo demarco con marcas, yo coloco una marca hasta donde la persona debe llegar. Una marca universal, paso cebra, ahí hay una marca universal.
marca que se hace, la que se le hace el medio borde o la medio circunferencia que se hace donde se ubican los extintores. Eso es una demarcación. Delimitación me crea un límite, señalización me da una información. Entonces aquí me están hablando de que deben estar señalizados. Sí, 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 sí Daniel, las diapositivas se las comparten para que, no, tranquilos que eso está abierto allí para que ustedes las almacenen y las utilicen. Una cosa es delimitar, otra cosa es señalizar, otra es demarcar. Entonces, señalizo con unas, valga la redundancia, señal física, visual, tiene información en imagen, pictograma, señal, y texto. Delimito con una estructura física como conos, balizas. La delimitación es para crear límites. Entonces, el límite me tiene que decir a mí hasta dónde debe llegar. Y ojo con las delimitaciones. Mire, una delimitación bien hecha, si ustedes han visto ese famoso elemento de, en la legislación de señalización en Colombia lo llaman elemento de canalización o poste de canalización. Nosotros le llamamos la famosa baliza. Las balizas, esas cositas naranjas que en el fondo tienen un hueco para usted echarle cositas pesaditas para que el viento no las tumbe, tiene 3 huequitos. ¿Sí los han visto? Adivinen para qué es. ¿Qué hacemos nosotros? Una línea de cinta, casi que a 1,50 m, y hay veces que la cinta la reutilizamos, entonces ya queda un hilito amarillo y esa es la delimitación. Y nos embarracamos que porque el trabajador se pasa por debajo de la cinta. No, si ustedes van a colocar una, una delimitación, ojalá van a 3 líneas, que no haya opción de que se metan por debajo, que la cinta quede mostrando el por qué no debo pasar. Y ojo con algo importante, porque es que nos pasa mucho que no delimitamos, sino que encerramos. Entonces resulta que encerramos al trabajador y el tipo tiene que salir de ahí, o la gente que se autoriza tiene que salir. Entonces, ¿qué hacen? Pasan por debajo. Los demás que ven van a pasar lo mismo. Entonces, si yo necesito dejar un espacio de entrada, dejo una entrada con una señal que diga solamente paso a personal autorizado. Delimitar, señalizar es un arte, muchachos. Hagámoslo bien y van a ver que el tema cambia. A mí me da tristeza que la gente coloca 2 conitos y ya. Están haciendo un izamiento de cargas de un tanque de 80 toneladas de peso y 2 conitos como con los que utiliza uno para los niños del patinaje así, bien altos. Entonces eso, y nos embarracamos que porque el trabajo se nos pasó de la línea. Dentro de los controles están los procedimientos, el control de acceso, el bloqueo y etiquetado. Excúsenme, pues que utilice aquí yo sé que alguno va a decir, no, que no le gustan los anglicismos. Pues sí, infortunadamente ese todavía no. Si coloco vete, no me van a entender. Bloqueo y etiquetado, el tema loto. De energías, de cualquier tipo de energía, alguien colocó por allí un concepto sobre el tema loto. Hay que hacer bloqueo y etiquetado. Ojalá que en otro espacio también podamos hablar de eso, que eso es otro mundo también aparte. Y dentro de los controles administrativos me hablan de el APA, análisis de peligro por actividad, que debe ser socializado previo a la tarea. Ojo con eso. Ojo con lo que ponen en sus documentos que la gente firma. ¿Cómo sé yo que el trabajador se le socializó el APA? Pues cuando usted le coloque que lo que el tipo firma, coloque que se le fue socializado el APA, ¿sí? O el análisis de peligro por actividad. Hay gente que los permisos o los APA o los AROS, tal cosa, es un cuadro con firmas, pero esa firma, ¿qué está diciendo? Que el tipo se puede accidentar tranquilo, que el tipo se puede portar mal. No, simplemente esa firma me está diciendo, los abajo firmantes entendemos en la actividad, nos comprometemos a pegarnos a los lineamientos de seguridad, nos han socializado el APA, garantizo que mis condiciones de salud son adecuadas. ¿Cuántas veces no ha pasado que la persona llega y le pregunta, ¿cómo te sentís bien? ¿Y dónde quedó eso escrito en el permiso o en el APA? Entonces colóquele allí, garantizo que mis condiciones de seguridad son las adecuadas para realizar la tarea, entiendo la condición, no me voy a salir de los lineamientos, y es más, métanle ají a la vaina. Y soy consciente que el incumplimiento de normas de seguridad conllevan sanciones disciplinarias, para que cuando el tipo usted lo baje de la altura o lo saque del espacio confinado porque estaba haciendo bobadas allá adentro y lo manden a descargo, no diga, a mí nadie me dijo. Entonces usted ya le muestra el permisito donde él mismo firmó y socialicen eso a las personas. Esos son los controles administrativos. Siguiente, Juli. Del permiso, el permiso de trabajo en espacios confinados, el modelo del contenido está en el artículo 17, excúsenme que no lo ponga aquí, pues son varios temas, pero en el artículo 17 de la resolución 0491 lo van a encontrar todo lo que debe contener. Esto es una obviedad, pero en seguridad nada es obvio. Debe ser previo a la tarea. Y aquí viene el tema. Previo no significa 8 días antes, 5 días antes, ni un fin de semana antes. Por favor. Previo es antecitos de, porque es que hay gente que es muy descarada y dice, claro, yo lo firmé previo. Es que como yo no vengo el domingo, entonces yo lo dejo firmado. ¿Cuántos les dejo firmados? El viernes deja firmados 5, por si acaso. Yo a la gente les digo, sí, la presentación se va a compartir a los correos. Yo a la gente les digo, mire, es mejor que le dejen un cheque
en blanco firmado. No se compromete tanto porque usted no tiene tanta plata en el banco, se lo juro que no se compromete tanto. Pero un permiso abierto firmado, eso es una, eso no, eso no es un arma de doble filo, es un arma como de 50 filos. Entonces, no, no hagan eso. Hay que ser coherentes, hombre. Y si usted terminó siendo el vigía o usted terminó siendo el supervisor del trabajo, pues hombre, tocó ir el domingo, ¿qué vamos a hacer? No, pero sí, ahí sí, como dice Andrés Pérez, es una guillotina y de doble filo, Andrés. Diligenciado y firmado por las personas entrantes y el supervisor. Me llama la atención que no ponen al vigía como firmante. Yo le recomiendo que lo haga, pero la resolución no me exige que lo firme él. Yo lo metería en las firmas. Debe incluir otros peligros existentes. Incluye registro incluye registro de monitoreo de atmósferas en caso de que se requiera. Ahorita, bueno, yo sé que el tiempo está cortico, pero ustedes nos van a excusar ahí que nos vamos un poquitico más. Bueno, ahorita el tema atmosférico, porque ese tema es fundamental en la parte de espacios confinados y hablaré de esa parte. Debe permanecer en el sitio de trabajo. Importantísimo. Nunca en altura nos dijeron eso, aunque uno recomendaba técnicamente hacerlo, pero nunca nos dijeron, oiga, cuando firme el permiso o la lista de verificación hablando de alturas, en espacios confinados no se habla de lista de verificación, se habla de APA, pero cuando usted firme el permiso, déjelo en el lugar de trabajo, porque cuando venga uno a hacer un chequeo, uno sabe quiénes son, quiénes están montados. Una vez llegaba a trabajos en los cuales, ¿quiénes están ahí montados? Ni idea. Hay una cosa muy importante para los que van a fungir como vigías o los que van a fungir como supervisores del trabajo. Nunca dejen espacios abiertos en un permiso, y menos casillas donde ponen nombres de trabajadores. Ojo con eso. Siempre bloqueados, con líneas, con cruces, con lo que sea. ¿Por qué? Porque resulta que usted como supervisor del trabajo llegó y le verificó el trabajo a Miguel, José y Carlos, ¿cierto? Y entonces Miguel, José y Carlos estaban bien, el tipo estaba sobrio, el tipo sabía, el tipo estaba certificado, y usted lo firmó y como supervisor se fue, porque usted como supervisor de espacios confinados se puede ir. Y al ratico llegó César, que de pronto llegó con tufito, que de pronto el tipo ni siquiera certificado, y fue el que se metió, fue el que se salió y fue el que terminó accidentado. Y entonces ellos, para poder hacer el trabajo, como usted no cerró el permiso, pues lo metieron ahí en una línea más. Entonces César Bernal está bien y apto. Entonces pilas con eso para que no demos papaya. Bien, aquí está el concepto de FDS, que son fichas de datos de seguridad. Deben ser divulgadas, las fichas de datos de seguridad deben ser divulgadas antes de la actividad y deben aparecer como anexo. Y el permiso debe ser cerrado o cancelado. Y ojo con estas dos cosas, siempre un permiso se debe cerrar de espacios confinados. Eso tampoco nos lo dijeron en alturas. Nunca nos dijeron en alturas eso. En espacios confinados el permiso se debe cerrar. ¿Por qué se debe cerrar? Porque yo debo controlar una vaina que nosotros le llamamos riesgos, el riesgo generable, pues el riesgo remanente, ¿sí? Es ese riesguito que cuando yo llegué a hacer la tarea, yo tenía eran las 8 de la mañana y tenía toda la energía del mundo, entonces yo quité la tapa, quité la guarda, quité tal cosa. Pero después de estar 8 horas metido en un tanque, a mí ya me da pereza tapar el tanque, a mí ya me da pereza poner la guarda, a mí ya me da pereza quitar el bloqueo. Entonces, como no hice cierre del permiso, como no le coloqué la tapa al tanque, la tapa que, que yo había quitado para ingresar, me dio pereza ponérsela, ahí hay un riesgo remanente, ahí hay un riesgo que sobra, y cuando el vigilante que hace la ronda por la planta venga caminando a las 2 de la mañana a las oscuras, el tipo se fue al pozo y se mató. Y se mató porque se cayó de 15 metros, se cayó de 8 metros. Y entonces cuando llega la investigación del accidente mortal, y entonces el inspector de trabajo le va a decir, ¿y el permiso de trabajo en alturas y el certificado? Se va a decir, pero es que ¿por qué? Ah, se cayó de 8 metros. Una caída de 8 metros es muerte de altura. Entonces, lo que se busca con el cierre es eso, no dejar riesgos remanentes. Y cancelarlo, pues, cuando haya cambios o anomalías durante la actividad. Bien. Y las últimas son las medidas personales. Evaluaciones médico-laborales. Con este tema hay una situación, me pareció muy interesante, porque aquí de los exámenes médicos. Si ustedes revisan el examen médico para el supervisor y para el vigía, debe tener una vigencia de 6 meses. ¿Qué significa esto? Por favor, señores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, que hagan espacios confinados. A partir del próximo 25 de agosto, si es que cambia o no cambia o se da desplazo, su vaina que se llama gestión del cambio va a tener que ir a modificar algunos profesiogramas y algunos temas de medicina preventiva y del trabajo, porque entonces sus exámenes médicos para ellos ya no son anuales, son cada 6 meses, para supervisor y para vigía. Para el entrante es de 1 año. ¿Listo? Prohibir la labor individual aislada, nunca una persona en espacios confinados puede estar sola, o bueno, debe estar sola.
garantizar la presencia de equipos de control, y en caso de atmósferas IPBS, que son de inminente peligro para la vida y la salud, se debe renovar y suministrar aire. Ya vamos a hablar del tema del tema de aire. ¿Bien? Esas son las medidas de prevención. Y como medidas de protección, que son las que protegen al trabajador, nos encontramos 5. Registro y control atmosférico, iluminación, comunicación, elementos de protección personal y emergencia. Estas medidas deben generarse después de hacer análisis de riesgos, que recuerden que en espacios confinados le llamamos el APA, análisis de peligro por actividad. Bien. Siguiente, Juli. Ojalá ustedes puedan... No, Julián, no me pase tan rápido la diapositiva, por favor, Julián, gracias, porque esta sí necesito que sea enmarcada. Yo quisiera que esta diapositiva, ojalá usted le pueda tomar una impresión o vaya a la resolución y copia esta parte del artículo 21, y por eso la puse textual. Artículo 21, resolución 0491 del año 2020. El empleador y contratante debe asumir. Recuerden que cuando una resolución, decreto, ley o circular aparece la palabra debe, no hay convenio, no hay trato, no hay nada. Es obligatorio. Que todo espacio confinado contiene atmósfera potencialmente peligrosa. ¿Qué significa eso? Que usted, cuando llega a un espacio confinado, no debería hacer lo que uno se encuentra que la gente hace mucho. Y es que la gente llega al espacio confinado, de pronto abren un manhole, ¿sí? Y de pronto algún supervisor de producción de esos que son bien proactivos, mete la nariz y dice, está bien, a trabajar. La nariz de él está certificada y es marca MSA. Ojo, todos los espacios confinados yo debo asumir que están con atmósferas peligrosas. ¿Qué me va a decir si sí o si no? La medición atmosférica. ¿Qué significa esto? Que toda empresa que haga trabajo en espacios confinados, sí o sí, debe tener equipos de medición atmosféricos. Debe tenerlos. Por favor, yo no sé si de pronto ustedes lo han escuchado hablar, no sé si de pronto el tema, es que hay empresas que destapamos el tanque y lo dejamos abierto 30 minutos y ya con eso ya se limpió la atmósfera. No, negativo. Lo único que puedo yo saber, o sea, lo único que me da un dato exacto es la medición atmosférica. O sea que siempre debo tener en cuenta que hay una atmósfera potencialmente peligrosa. Bien, siguiente, Juli. Entramos al tema de control atmosférico, entonces tiene que ser hecha por personal capacitado. Toda persona que haga medición atmosférica debe recibir una capacitación. ¿Quién la debe dar? Recomendación, el fabricante dueño del equipo. Cuando usted compra un equipo de esos de medición atmosférica que vale un jurgo de plata, que no se lo entregue el mensajero. No, dígale al asesor comercial que así como va a ofrecérselo, venga y se lo capacite. Y usted saca una lista de asistencia de capacitación y mete ahí a todos sus trabajadores que asistan, porque esa es la evidencia de que las personas están capacitadas para eso. Que usted quiera tener personas específicas para hacer la medición y les quiera dar una formación un poquito más a fondo, mejor. Requiere de un procedimiento, requiere de registro de datos. Eso es lo que hablábamos ahorita en el permiso. Si yo debo hacer mediciones continuas durante el trabajo en espacios confinados, yo debo registrar esas mediciones. Ya les voy a explicar cuándo es continuo. Las mediciones deben ser previas, externas y estratificadas. Y ojo con este dato que aparece allí. 120 centímetros, 1,2 metros, señores y señoritas. 1,2 metros deben ser las mediciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi espacio es vertical, debo tener una sonda de metro con 20 y debo medir cada 120 centímetros de bloque de aire. Ojo, 120. Antes hablábamos de 2 metros. La gente anteriormente decía eran 2. No, señor. Reglamentado 1,20 m. Entonces, si es vertical y mide 20 metros, perdón, si el tanque es vertical y mide 20 metros, usted debe tener una sonda con aspirador de 20 metros. ¿Para qué? Para que usted la meta cada 1,20 m y vaya tomando las mediciones. Bien. Y si es horizontal, ¿qué hacemos? La resolución me permite a mí que si yo, por ejemplo, en el vertical es sencillo porque yo puedo ir descendiendo la sonda o el mismo equipo. Hay empresas que descienden el equipo y el equipo, como tiene un sensor, las va haciendo. Estoy participando en una capacitación con una empresa de fabricación de este tipo de equipos y ya vienen equipos con Bluetooth. Entonces, el equipo le va dando un indicador a su celular. A ese nivel estamos ya. Si son horizontales, usted debe hacer una medición horizontal de 120 centímetros, garantizar que ese bloque de aire está limpio y pasar a los otros 120 y a los otros 120 y a los otros 120. A eso se refiere con estratificadas. Bien. En caso de medición no segura se deben tomar acciones. Y si el análisis muestra una condición atmosférica puede cambiarse, la medición debe ser continua. Por favor,
Si yo voy a trabajar en un espacio confinado, donde voy a comenzar a aplicar una pintura, donde voy a comenzar a soldar, la soldadura hace que el oxígeno comience a, a, a agotarse, yo debo tener una medición permanente. Vivian hace una pregunta, bueno, ¿son 120 centímetros o metro 20? Pues 120 centímetros, metro 20 de longitud vertical horizontal. Ojo con ese tema de la soldadura, los que hacen soldadura en espacios confinados, porque recuerden que el humo de la soldadura puede ir desplazando el oxígeno. Entonces yo medí antes de empezar y tengo 21% de oxígeno delicioso y comencé a soldar y comenzó el oxígeno a agotarse. O alguna sustancia de desinfección que pueda llegar a conceder ahí. O voy a lavar y voy a levantar algún tipo de neblina que puede generar. Entonces, si yo voy a modificar las condiciones iniciales, yo debo hacer una medición continua. Siguiente, Juli. Bueno, en cuanto a equipos de medición, qué pena que vaya acelerado porque sé que el tiempo se me está acabando. Lo más importante, los equipos deben ser verificados, calibrados y mantenidos según el fabricante. Deben ser de lectura directa. ¿Qué es eso de lectura directa? Que el equipo me tiene que ir dando la medición. Hay equipos hoy en día que usted consigue en el mercado, que son equipos que usted toma la medición y va al computador y descarga los datos. Ese no lo vayan a comprar porque sale más barato, pero no les va a servir para nada. Debe tener alarmas audibles, visibles y si es necesario vibratorias. Cuando tengo alarmas vibratorias, cuando mi espacio es confinado, no tengo buena iluminación y tengo altos niveles de ruido. Me metí a un tanque a hacer un pulido y la pulidora aquí encima. Bien, ya vamos a hablar, José Vicente, de los mecanismos de extracción. Para medición continua requiere indicadores de límites de máximo permisible, deben ser protegidos contra interferencias. Recuerden que todo equipo que ingrese a un espacio confinado debe tener la condición de ser intrínsecamente seguro. ¿Qué significa intrínsecamente seguro? No es que el equipo no genere chispa. Ojo, porque hay un error que la gente dice, es que no genera chispa. No, es que la chispa esté confinada y por eso tiene una carcasa especial. En equipos de electrónicos, creo que se llaman IP o IK, y es la capacidad de poder confinar dentro del equipo la chispa, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una radio para comunicarme con el que está afuera, inmediatamente yo obturo el radio, va a haber una chispa, pero la chispa no sale del área. Entonces, todos los equipos, así como los de iluminación y comunicación, deben ser intrínsecamente seguros. Se debe garantizar la carga, son equipos que funcionan a partir de batería, sujetados en caso de ser portátiles, poderse leer antes de ingresar en caso de ser fijos, y allí ustedes ven en la parte inferior la zona de respiración. Si ustedes van a tomar mediciones permanentes en el espacio confinado, recuerden que la zona de respiración es esta zona de 30 centímetros de la semicircunferencia, a esta altura ver el equipo. Yo no puedo colgar el equipo de la cintura para tomar mediciones permanentes, no estoy haciendo nada. Usted respira por esta zona de la cabeza, ¿ok? Entonces, el equipo tiene que estar a la altura del hombro con un sistema de aspiración para que el equipo pueda ir haciendo las mediciones. Allí está lo que algunos de ustedes comentaban sobre el tema de ventilación. Ojo, por favor, con el concepto de ventilar y ojo con el concepto de extraer. Ojo lo que dice la resolución. Puede ser natural o forzada, pero si es una ventilación forzada, debe contar con diseño y especificar aire removido e inyectado. Por cosas como esta, la que yo le decía a mis compañeros, no llamen tanto la resolución de espacios confinados, porque un sistema de ventilación diseñado cuesta un jugo de plata. ¿Sí? Entonces, alguien comentaba alguien hacía en los comentarios el tema de extracción. Correcto, así es, pero tiene que estar diseñado. ¿Por qué? Porque si yo extraigo más aire del que yo estoy entrando en el aire, voy a tener una baja cantidad de oxígeno. Si meto más aire del que estoy sacando, ¿qué va a pasar? Reenriquezco el oxígeno. Entonces, así como les hablaba hace un ratico de señalizar es un arte, ventilar es doblemente más un arte. Obligatorio utilizar ventilación por encima del 10% del límite de explosividad inferior, con atmósferas enriquecidas o trabajos con emisión de contaminantes. Ahí está lo que algunos de ustedes comentaba allí en el chat. Bien. Uso y mantenimiento según el fabricante, deben ser inspeccionados antes de cada uso y deben garantizarse entradas y salidas seguras de aire. Ojo con eso porque los sistemas de aire, así como el que ven en la fotografía, tienen un sistema de entrada. No van a conectar eso con el exhausto de un carro, ¿no? No tenemos una buena conclusión. Bien. Equipos para suministro de aire, ¿cuándo se requieren? Pues cuando las atmósferas son inminentemente peligrosas para la vida y la salud o son deficientes de oxígeno. Tienen que estar certificados y, escúchenme que me tome un minutico, ojo con equipos certificados, aplica para alturas, aplica para confinados, aplica para lo que sea. Un equipo certificado es un equipo que el fabricante me pueda entregar un documento en el que me diga que el equipo está diseñado bajo una norma técnica específica. Punto. Ya, no más. Eso se llama certificación de primera parte. Para espacios confinados y para alturas no me exigen que sea de una tercera parte, o sea, no me exigen que ese fabricante vaya a un tercero y me diga que el tercero lo hizo, que eso le da mucho más garantía a uno, pero hombre, pues la ley es así, no la podemos cambiar.
Por eso, usted debe tener una carpeta, así como tenía una carpeta muy usual que se llamaba alturas, va a tener una carpeta que se llama espacios confinados, ¿ya? Donde guarde los certificados de las trabajadoras, los certificados de los equipos. Entonces, usted cuando compre ese equipo ERA, que es un equipo de respiración autónoma, ¿sí? Lo conocíamos como el SCBA, que son siglas en inglés, que tampoco no vamos a utilizar acá. Permítame no haber utilizado lo otro, pero no vamos a utilizar más. El equipo de respiración autónoma, usted le tienen que entregar un certificado del equipo, donde diga que el equipo está diseñado bajo la norma tal, y eso tiene que entregarse del fabricante. Entonces tenemos tres tipos de equipo de suministro. Uno que es el ERA, equipo de respiración autónoma. Ese es un tanque colgado a la espalda del trabajador. Su utilización, sabrosita, hay que estar bien preparados para el tema de la respiración. Línea de aire externa, que es mucho más estructurada, mucho más compleja y un poquito más costosa, y un sistema que se llama para escape. Realmente este último es el equipo que se utiliza para cuando hay emergencias. Correcto, bien, colocó allí el autocontenido, tal cual, el autocontenido. Siguiente, Juli. Sistemas de iluminación y comunicación, importantísimo, intrínsecamente seguros. ¿Cómo sé que un equipo es intrínsecamente seguro? Usted pide el certificado del equipo, pide la ficha técnica y normalmente, y otro anglicismo, me excuso al utilizarlo, usted va a encontrar que en la etiqueta del equipo aparecen las letras EP. EP significan Explosion Proof, es decir, a prueba de explosiones. Esas son las siglas que usted encuentra. Ya hay algunos equipos muy pequeñitos, ya hay marcas que lo están haciendo como IS, intrínsecamente seguro. Pero la mejor forma usted solicite el certificado del equipo. ¿Listo, Juli? Siguiente. En cuanto a elementos de protección personal, dentro de su matriz o como lo quiera llamar, o su estructura de definición de elementos, usted tiene que seleccionarlos, previo entrenamiento, inspección y mantenimiento, inspeccionarlos antes de la tarea. Y el más importante es el respiratorio. Ojo, porque hay dos tipos de equipos respiratorios. Uno que filtra el aire y otro que lo suministra. En cuanto al que suministra, ya lo vimos, que son los equipos autocontenidos, como hacía alguien información. Es un aire independiente, adecuado para bajo oxígeno y tiempo establecido, pero ojo con los que filtran. Yo solamente en espacios confinados puedo utilizar un equipo que filtra si el aire presente me garantiza la cantidad de oxígeno mínima. Ojo con eso. Yo no puedo entrar a un espacio confinado que tenga menos de 19,5% de oxígeno y meterle un equipo de filtra, porque no va a pasar nada, porque lo que tú estás haciendo al filtrar es coger aire, el oxígeno que está en el aire del ambiente. Entonces no está diseñado para bajo oxígeno y son limitados en el tiempo y concentraciones. Lógicamente es un equipo un poco más estructural, muchas veces viene con la famosa full face o cara completa. Bueno. Y como otras recomendaciones de elementos, pues el tema de guantes, botas de seguridad, cascos para estos espacios, o con el tema de los cascos, ojalá barbuquejo. Aquí no me hablan de caso con barbuquejo. Es más, si ustedes van a la resolución 1409 del 2012, no encuentran la palabra casco con barbuquejo, no la está escrita y dicen que usted define cuáles son los elementos, pero ya está comprobado que para el tema alturas el barbuquejo es necesario para sujetar el casco a la cabeza, no solamente el tafilete. Entonces la gente le coloca, no, es que yo tengo tafilete de rachi, una caída y ese tafilete de rachi sale volando. Buenas gafas de seguridad, ojo porque las gafas se van a empañar. Recomendar a las personas el uso y mantenimiento de las gafas y protección auditiva. Recuerden que en espacios confinados el ruido se encierra, y al encerrarse no va a generar, entonces la caída de la más mínima tornillito va a ser un ruidajo. Y por último, pues como plan de emergencia, y sí, la parte final, debe estar dentro del plan de emergencia general, y eso es lo que les decía, y la resolución me lo exige. Ojo con esa segunda viñeta, el plan de emergencia tiene que ser practicado y verificado por el personal de apoyo al menos una vez antes del ingreso al espacio confinado. Ojo con eso. Ustedes tienen que tener, si yo voy a utilizar a Andrés Pérez, a Daniel Bernal y al señor Luis como equipo de apoyo para rescate, ustedes tres deben haber participado en un simulacro y dejar yo registro del simulacro de eso antes del espacio, antes de haber sido el trabajo. Ojo que es obligatorio, es mandatorio, la resolución lo exige obligatorio. Entonces, pilas con eso. Debe incluir los famosos procedimientos operativos o PONS, que llaman los compañeros de emergencias, garantizar la operatividad de equipos, equipos certificados, personas formadas y certificadas. Ojo con ese tema. Entonces, aquí ya se nos abre todo un camino para el tema de certificación de brigadas de emergencia para rescate en espacios confinados. En este momento, como les decía, así, igual que alturas, el tema de espacios confinados recayó en el SENA como primera entidad. Los centros de entrenamiento para trabajo en alturas, es decir, para ser centro de entrenamiento para trabajo en espacios confinados, yo debo ser centro de entrenamiento para trabajo en alturas como un requisito. O sea que en este momentico, los centros de entrenamiento de trabajo en alturas que quieran conformarse como centro de entrenamiento para espacios confinados ya tienen que haber leído o estar leyendo el anexo que está en la resolución 0491
para poder ser centro de entrenamiento para espacios confinados. Entonces miren que ya se amplía mucho más el tema. Y supondría yo que por ahí va el tema de certificación de brigadas de emergencia para rescate en espacios confinados, ya lo que ha hecho el vigía activa el plan de respuesta y requiere medios de comunicación. Bien, pasemos a la última diapositiva, Juli, para que pasemos a las respuestas, porque sé que ya hay un tema allí. Bueno, me excuso de nuevo porque sé que empezamos tarde, sé que se alargó un poquitico más la sesión, es un tema muy largo, como les digo, pasamos cositas así muy por encima. Entonces, pues, no sé, creo que tenemos allí el tema. Entonces, si alguien tiene preguntas, Walter coloca que es un decreto para tareas de alto riesgo. Sí, Walter, tiene razón. Juli, entonces tú colabórame organizándole las preguntas para mirar a ver cuáles alcanzamos a responder. Vale. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la espera. Por aquí hay unas preguntas. No alcanzamos a responder todas. Igual nos pueden dejar sus comentarios en el canal de SAFE. Una pregunta que nos hace la profesional Diana Lozano dice que la asignación de las responsabilidades que menciona la norma de espacios confinados también debe ser incluida en el sistema de gestión. Sí. Siguiente pregunta. Ok. También pregunta a qué se refiere con el tema de señalización. ¿A qué me refiero con el tema de señalización? Sí. Bueno, la señalización bueno, no sé si de pronto la persona que hizo la pregunta se refiere a esto. Voy a darle esta respuesta porque no, la verdad no entiendo el trasfondo de la pregunta. La señalización es una modalidad de información no presencial, ¿sí? Más o menos para que lo entendamos. Es decir, a partir de una herramienta que se llama señal, que tiene dos componentes, que es un pictograma y un texto, muy importante porque todavía nos pasa, aunque ya es menos, ¿no? Todavía encontramos danger, precaution, warning, y aquí a menos que hablamos el español. Entonces, el texto tiene que ir en español y el pictograma en inglés. El pictograma para espacios confinados, ahí en la presentación que les va a llegar, lo van a encontrar, es ese triángulo. Hay dos pictogramas autorizados y digamos que bajo normas nacionales y bajo la norma técnica de señalización, lo vamos a encontrar. Voy a buscar un momentito aquí en mi presentación y ya se los muestro allí. Es un triángulo, este que está aquí, un momentico, yo miro si puedo, aquí. Esta es la señal para espacios confinados, ¿correcto? Entonces, a la hora de señalización quiere decir que el espacio tiene que estar señalado, tiene que estar señalizado, perdón, disculpen, señalizado como espacio confinado y tiene que llevar el texto tipo tal, grado tal, ¿ok? Tipo tal, grado tal. Recuerden que los espacios son de tipos y grados, 2 tipos, 3 grados. Tipo 1 y 2, grado ABC, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta en la señalización, eso es lo que se refiere a la señalización. Recuerden que la señalización es una información no presencial, didáctica, pedagógica y que me indica un algo. ¿Okay? Bueno, algo muy importante. Hay un concepto que en alturas hablamos que se llama control de acceso. Aquí aplica al 100%. O sea, yo no puedo permitir que nadie ingrese a un espacio confinado sin autorización. Importantísimo esa parte. Entonces, ojalá incluir en la señalización prohibido el ingreso sin autorización. Listo, Juli. ¿Me escucha, Juli? Ay, me perdí. Perdón. Por acá tenemos otra pregunta que, ¿bajo qué norma se trabaja el tema de rescate en espacios confinados? Actualmente no tenemos legislación para rescate en espacios confinados. En este momentico todavía no se ha dado. En este momentico, este fue el abrebocas. Hagan de cuenta, compañeros de seguridad y salud, que esta es la resolución 3673 del 2008. No se preocupen que si grabo esta charla y la pone dentro de un año, va a decir, este man es un mentiroso, porque nada de lo que él dijo está aplicable. No se preocupen que puede llegar a pasar. ¿Sí? Miren que hasta el mismo concepto de alturas en su momento, el inicial se modificó y aunque todavía hay gente que da la definición del 2008, ¿no? Pero bueno, pero no. O sea, este es un abrebocas, no está reglamentado el tema. Como les digo, y ojalá, pues, si hay alguien aquí de la parte de emergencias, no soy el más doctor en el tema de emergencias, no es mi profundidad, pero que yo conozca, más bien, voy a cambiar la respuesta, que yo conozca, no hay una legislación todavía para rescate en espacios confinados. Esperemos que la saquen pronto. Bien. La señora Daniela nos hace la siguiente pregunta. Para trabajo en espacios confinados a nivel horizontal, ¿también se debe usar arnés cuando el trabajador se encuentre adentro? Negativo. Ojo con el tema. Ay, gracias, Daniela, por esa pregunta. Ojo, porque yo he visto personas que dicen que meten a la persona con arnés para poderlo jalarlo desde afuera. Y también he visto cosas tales como, por ejemplo,
voy a ingresarlo a un espacio confinado o una excavación donde la excavación puede colapsar y lo mando con línea de vida para poderlo jalar. Hay muy hollywoodense el tema. Mire, por temas mecánicos y físicos como tal. Un bloque de tierra de 2 metros de alto, y pónganle ustedes más o menos un área de 4 metros cuadrados, con una persona debajo del bloque, usted tiene que amarrar un tractocamión para sacarlo. Y saca dos cosas, o la línea de vida rota o el cuerpo desmembrado. Mucho cuidado con el tema de los famosos trípodes. El trípode para espacios confinados funciona únicamente de forma vertical. Yo he visto personas que ingresan el trípode y el trípode se mete para el fondo. Y si se desmaya, entonces lo jalan con el trípode. La misma ficha técnica del trípode dice, trípode con movimientos diagonales, se tumba el trípode. Es mucho, por eso hay que ser, alguien decía algo muy importante, y el plan de rescate. Entonces, si yo ingreso a la persona y la persona está dentro y le coloco el arnés en un horizontal para sacarlo jalado, bueno, vale, o sea, estoy siendo un poquitico exagerado, pero digamos que yo lo tenga a unos 5 metros o 6 metros de profundidad, que lo tenga, que sea un ducto limpio, que no tenga nada y que yo diga, bueno, lo jalo porque no tengo de otra, lo pensaríamos. Pero es que he visto gente que ingresa al tipo y se mete por una cantidad de recoveco y tal, y la gente ahí con el arnés puesto que para jalarlo. Ese tipo de rescates no son muy doctos. Entonces, no, hay que estructurar un poquitico más el tema del rescate. Esa última imagen que le dije a Juli que pasara rapidito es un tema de que los rescates en espacios confinados no deben, una de las cosas que uno debe tener muy preparado para que no sean afanados. Se lo digo por experiencia, porque yo tuve un compañero del colegio donde yo estudié, que el papá de él trabajaba en Cali y murió porque ingresó un compañero del espacio confinado, el que estaba afuera lo vio desmayado y se metió a rescatarlo. Entonces fueron dos los muertos. Entonces el tema de espacios confinados, el tema de rescate es bien delicado. Listo, Juli, no sé si hay más. El señor Andrés Pérez tiene la palabra, por favor, active el micrófono. O hace la pregunta por acá. O sí, como quiera. En los sitios como los SEA, que tiene un espacio o un foso para la revisión de los vehículos en la parte inferior de ellos, el ingreso es contratante. ¿Cómo se manejaría ese tema del vigía y el entrante? Pero Andrés está diciendo que esa no es la pregunta. Espere que ahí lo estoy viendo. Andrés, si quieres activa tu micrófono. O no sé. Espérate, ya los activo. Sí. Listo, Andrés, ya puedes activar tu micrófono. No alcanza. No creo que. Bueno, si quiere Andrés, coloca la pregunta de nuevo, o no sé si. La pregunta era la de señorita Alejandra Segura. Ok. Entonces, que en las fosas, normalmente las industrias de los fosos, ajá. Sí, correcto. ¿La pregunta era cuál? Que cómo se manejaba el tema del vigía y el entrante para esos temas de los fosos. Bueno, ese es uno de los espacios confinados. Bueno, primero que todo, un foso estándar, digámoslo así, un foso estándar, Alejandra, tiene una altura más o menos de 1 metro, la profundidad es más o menos entre 1,60 m y 1,70 m, un foso estándar, máximo 2 metros, como dice Andrés ahí. Los que me conocen saben que yo soy un poquitico largo y me he cascado entrando a esa vaina porque hay unos que son muy bajitos. ¿Qué pasa? Si yo voy a la definición de espacio confinado, Alejandro, y para todos, pues tengo un espacio confinado, es un espacio confinado tipo A grado C, ¿sí? Donde el entrante y el vigía están allí. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de trabajos? Y espero, no me van a malinterpretar con lo que voy a explicar, por favor, porque es que a pesar de que es un espacio confinado, es un espacio en el cual la persona ingresa y sale permanentemente, ¿sí? O sea, un técnico de mantenimiento automotriz no se mete y se queda 8 horas allá, pues a no ser que haya un arreglo loquísimo. Y en caso de darse, en esa situación, digamos que pues lo peor que puede pasar es que el que esté afuera ingresa hasta por las escaleritas del foso y llega. ¿Yo qué te recomiendo, Alejandro? Mételo en tu programa de gestión de trabajo en espacios confinados, clasifícalo como un tipo 1, que es un espacio confinado abierto, ¿sí? y profundo. Hacer mediciones atmosféricas ahí, ¿para qué? O sea, ese es un tema loquísimo allí. O sea, es más, si quieres, puedes hacerla una sola vez y con esa te quedas ahí, no va a haber nada a cambio. Pero sí, recomendación, sí puedes llegar a procedimentar a partir de un procedimiento operativo muy sencillo, el cómo ingresas, el cómo sales, el cómo sea. Y una recomendación que sí les hago, porque también el año pasado, 2019, por el tema alturas, hubo un accidente de trabajo mortal de una persona aquí en Cali, que se fue de espaldas en un foso de esos.
No tenía nada que ver, la persona con el trabajo, era el que hacía SEO en el taller. El foso permanece abierto normalmente, esos fosos permanecen abiertos normalmente, y ellos tienen como unos rodapiés. Señor, no se percató, tenía buenos audífonos puestos, no se percató, se enreda y se va de espaldas y el tipo, como dirían las abuelitas de uno, se desnucó, se mató. Y hay un trabajo, y el foso medía 1,60, caída más de 1,50, se llama trabajo en alturas. El problema para la empresa fue terrible, terrible. Entonces, recomendación, cuando los fosos no se estén utilizando, tápenlos, bloqueen ese hueco como tal. Y para Alejandra, yo lo que te recomendaría sería procedimenta la tarea para que no tengas que entrar en un tema de rescate, de emergencia del tema, porque no veo una empresa de esas teniendo una persona todo el día viendo el que está allá adentro como vigía. Allí no aplicaría en ese caso. Digamos que es un espacio confinado, escúchame la expresión, fácil. No es que no haya peligro, ni no haya riesgo, ¿no? Pero, ¿listo? Por aquí John Fabio dice que se llama cárcamo y lo importante es la limpieza y la organización. Bueno, lo de cárcamo lo hablamos después, John Fabio. Cárcamo son otras Listo. cosas. Daniela Lozano hace una siguiente pregunta. ¿Se puede unificar el APA y el ATS para cumplir con los dos programas de gestión? ¿O deben de tener específicamente ese nombre? Recuerden que la resolución no habla de ATS. Ojo, no habla de ATS, habla de APA. Entonces, Daniela se llama Daniela, ¿sí? Daniela, Sí, yo Daniela. te recomiendo, si tú ya tienes tu estructura de ATS, mañana o apenas retomes, cámbiale por APA y listo. Porque si tú llegas a mostrar un ATS, te van a decir, esto habla de APA. Mire, una cosa importante, muchachos, no sé si alguien me va a mostrar. No he visto una sola legislación donde hablen de ATS, ni de AROS. Nada de esa vaina, eso no existe. O sea, eso no lo inventamos nosotros y es una muy buena medida, pero no existe. Sí existe el permiso, existe la lista de verificación y en este caso, acuérdense que en documentos son permiso, que nos hablan en alturas inconfinados, y en eléctrico, lista de verificación que hablan en alturas, y ahora de APA. Entonces, Daniela, por recomendación, cámbiale el título por lo menos al de espacios confinados para que no vas a entrar en un problema. Es una leguleyada, pero pues a la final sigue siendo un cumplimiento legal. Es para no meterse en esos problemas. Listo. Bueno, creo que cumplimos pues nuestro tiempo de preguntas. Las preguntas que tengan un poco más a fondo se pueden contactar con nosotros. Para eso están nuestros asesores especialistas en el tema que pueden dar respuestas mucho más especializadas a este tipo de preguntas. Agradecerles nuevamente por la espera y por los inconvenientes que presentamos. La idea de esta norma es muy amplia y César ha hecho un gran esfuerzo por presentar toda la normatividad, que son casi 37 páginas en hora y media en la presentación. La presentación se les va a compartir a ustedes, va a quedar grabada. También la vamos a publicar por los canales de las redes sociales. Safesas los pueden buscar por Facebook o nos pueden buscar en YouTube. También está el canal de Safesas. Ahí estamos montando también los webinars que hemos realizado. De antemano y nuevamente muchas gracias por su participación. Nos veremos en un próximo webinar. Gracias, Gracias, César, por tu amables. valiosa Bueno, intervención. ustedes, vale.